Nuestros estudios Ernesto Rosell, abogado especializado en negociación y arbitraje internacional. Ernesto, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, yo feliz de estar acá conversando contigo. Es un tema de interés seguramente para la población. Estamos en una coyuntura y seguramente la gente está a la expectativa de ver qué va a pasar con el litio, ese potencial que tú lo decías bien, ¿no? Para muchos el futuro del país y para otros que posiblemente tengan un pensamiento más pragmático, hacerlo parte de un esquema. De todos modos, mi primera opinión al respecto es que tenemos que explotar este sector estratégico de la economía y sacarle las mejores ganancias en el corto, mediano plazo para realmente no perder ese tren al que hacías referencia. De eso también vamos a estar hablando con Andrés Brockman, experto en desarrollo de negocios de litio, minería, petróleo y gas. Andrés, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño lo saluda acá, con Ernesto Rosell también. Diego, buenos días, muchas gracias por la invitación. Ernesto, un gusto poder volver a verte y compartir la palestra, por así decirlo, en cuanto a este tema. Coincido mucho en la introducción que hiciste, ¿no? Sobre si tenemos realmente este tren de la oportunidad o esta ventana de la oportunidad, como yo la llamo, y tratar de aprovechar un poco los tiempos y los recursos que tenemos, que todavía no son reservas, porque no son cuantificables, no son económicamente viables, por así decirlo, pero creo que va a ser una charla bien interesante para un poco setear las expectativas que tenemos y entender realmente el potencial que tiene el litio para el país, ¿no? Gracias, Andrés. Usted decía la ventana que se va achicando. Esa ventana que de repente era una puerta de dos cuerpos hace unos 8 años, cuando se arrancaba con la idea de la industrialización del litio, con precios internacionales muy altos y que hoy se ve con unas opciones más reducidas. ¿La ventana ya es muy chiquita para nuestro país? O si quiere la otra figura, ¿el tren se nos está yendo? Hay que entender que los mercados tienen o se manejan en función del abastecimiento y la demanda, supply-demand balance, y con eso se tiene que entender cuáles son las dinámicas que tienen los mercados y en cuanto a las evoluciones tecnológicas que estos presentan. El reciclaje de las baterías de litio va a ser mucho más importante en el corto plazo y en el mediano plazo, y en realidad lo que se tiene que tratar de hacer es de empezar y terminar las inversiones que tenemos nosotros hasta antes del año 2030. Pasado ese horizonte, si bien la demanda se ve que incrementa, también van a entrar otros proyectos en línea, incluyendo los minerales y las competencias que tenemos, como por ejemplo con el hidrógeno y con el sodio. Entonces, no tenemos que pensar en el litio como algo que va a durar para siempre, sino algo que tiene que ser explotado en el corto y mediano plazo a su máxima capacidad. En el aspecto jurídico, Ernesto, hay dos contratos que el anterior gobierno dejó pendientes, en todo caso la Asamblea dejó pendiente su aprobación, uno con una empresa de China, la CBC, que es la empresa más grande en fabricación de baterías de litio, y con Uranium Group de Rusia. Ambos candidatos al balotaje, tanto Tuto Quiroga como el presidente Rodrigo Paz, decían vamos a romper esos contratos. ¿Qué implica para los inversionistas extranjeros que un gobierno, al arranque de su gestión, dé ese tipo de señales, por ejemplo, de romper contratos entre el Estado y empresas internacionales? Creo que el sentido común marca muchas cosas acá. No vamos a descubrir nada diciendo que la palabra de una autoridad siempre genera sensibilidad a nivel internacional. Cuando las autoridades hablan a nombre del Estado respecto a cualquier tema, hay una influencia grande y hay consecuencias al respecto. Ahora, seguramente lo conversaremos con Andrés también, la realidad tiene más cara económica que jurídica o que política. Cuando llevamos estos asuntos de constitución política, de contratos internacionales a la realidad, pienso que deberíamos subsumirlos primero a la parte económica. ¿Qué le conviene al país?
cómo está funcionando esa dinámica para que el país logre mejores días. El desarrollo sostenible es lo que se quiere. Ahora, por supuesto, que toda esa realidad, incluso económica, se subsume a la ley. Se subsume a una constitución política, se subsume a leyes específicas, se subsume a la reglamentación de una empresa constituida para lidiar con el litio, que es ILB, y sin duda se subsume a contratos internacionales que han tenido un avance en el tiempo. Entonces, las señales tienen que estar claras. Tú lo has mencionado, la empresa china es la más grande del mundo en cuanto a baterías, es un actor muy fuerte en el escenario del litio mundial, y Uranium One es una empresa también conocida en el mundo. Entonces, pienso que estamos todavía bajo esa lupa y con la oportunidad de hacer las cosas bien, ¿no? De conversar, de ver cuáles son los elementos que le convienen al país. Estoy seguro que nuestros gobernantes, al ver un poco cuál es la coyuntura en la que está viviendo el país, vemos noticias todos los días de algunos mensajes no muy alentadores de cómo encontrar y cómo han recibido al gobierno, al Estado, que se ha dejado de las últimas gestiones de gobierno. Hay que ver con ojos críticos y con ojos analíticos qué va a pasar con todo lo avanzado hasta ahora. No creo que sea tan fácil como decir borrón y cuenta nueva, pero pienso que debemos ajustarnos a la realidad económica de un país y cuáles son las mejores decisiones que pueden tomar nuestros gobernantes respecto de un sector estratégico que por ahora está protegido por la Constitución Política del Estado en varios niveles que seguramente los conversaremos. Andrés, quiero también preguntarle esto. Para nadie es desconocido que el presidente Rodrigo Paz en campaña, también paréntesis, una cosa es campaña y otra cosa es cuando ya están en la silla, pero en campaña dijo que rompería estos contratos. El romper estos contratos implica empezar de cero. Por lo tanto, si recurrimos nuevamente a la figura de la ventana, ahí sí ya casi que usted adelantaba, las inversiones en litio deberían terminarse antes del 2030, prácticamente el 2025 está perdido, así que solo nos quedan 4 años o de repente un poquito menos. ¿Alcanzan los tiempos como para arrancar de cero con las negociaciones el nuevo gobierno en esta lógica que se habla mucho en la política boliviana, esta lógica de Adán, de que yo soy el primero y todo lo anterior borrón y cuenta nueva? Bueno, primero, la fecha del 2030 no es un plazo definitivo, pero sí es lo que se muestra y lo que debería ser el objetivo para poder alcanzar un inicio de producción. En cuanto a los avances que ya realizó ILB con esas dos empresas, es necesario ver que la parte técnica ha sido bien lograda y hay que tratar de aprovechar eso lo máximo que se pueda, tratar de despolitizar el tema lo máximo que se pueda también, y un poco setear las expectativas de qué tan grande puede ser el negocio de litio y cuáles son los beneficios que esto puede traer. Aquí tenemos 2 contratos, nada más. Yo creo que ambos tienen que seguir adecuándose a la nueva ley, y la nueva ley que tiene que salir en función de lo que dicte los legisladores, por supuesto, sobre todo en el foco de cuáles son los intereses para Potosí y Oruro y las comunidades. Una vez tengamos la nueva ley, los contratos tendrían que ser adaptados a esta nueva ley, y no solamente estos 2 contratos. Nosotros tenemos que pensar que el sur del Salar de Uyuni tiene más capacidad que los 60 proyectos que tiene Argentina en este momento. Entonces, nosotros no tenemos que restringirnos a 2 contratos. Tenemos que restringirnos, en realidad no tenemos que restringirnos, tenemos que optar y visionar o tratar de alcanzar por lo menos 15, 20 contratos en Uyuni, o 2 o 3 solamente en Coipasa. Y es así que en realidad yo no creo que tendríamos que limitar, sino tratar de maximizar el uso del salar de una forma sostenible, cuidando el agua, cuidando el medio ambiente, por supuesto, pero tratar de maximizar el recurso que tenemos en el corto plazo que puede ser explotable de forma económica. Entonces, yo no iría por una revisión de los contratos, pero sí una adecuación de los mismos en base a la nueva ley que tiene que ser consensuada en el Parlamento con las regiones y con las comunidades. Aprovechar el tiempo, tratar de optimizarlo y tomar en cuenta no solamente estas 2 empresas que ya tienen un contrato, sino las otras que también han sido técnicamente avaladas y han probado
que su tecnología funcione en cuanto al EDL. Y hay una cosa que a mí me gustaría comentar, que era algo que yo siempre comentaba en mis reuniones con gente del gobierno, es que el litio es más importante para Bolivia que el litio boliviano para el mundo. Y cuando nosotros entendamos eso y entendamos que esta es una oportunidad de negocio, recién vamos a poder adecuarnos y trabajar de forma conjunta para lograr los objetivos que tenemos. Ernesto mencionaba que la Constitución protege a este recurso natural. Para muchos, en el caso de la ley de hidrocarburos, restringe, diríamos, las inversiones extranjeras. En el caso del litio, la Constitución es muy proteccionista y puede evitar que vengan empresas internacionales a invertir, ¿o no? Es así. Creo que es difícil tapar el sol con un dedo. La Constitución restringe varias posibilidades de este mundo contemporáneo del negocio del litio y de otros negocios de recursos naturales. Aún así, es cuestión de visión. ¿Qué busca la Constitución desde el buen punto de vista, desde un punto de vista positivo? Un tema de soberanía, ¿no? Es un tema de respetar la soberanía de los estados y decir que los recursos naturales pertenecen a ellos y que existirán varias capas con las que lidiar para lograr un negocio, pero que esas capas le aseguren al Estado la protección de sus recursos naturales. Desde el punto de vista positivo de esas cláusulas de la Constitución, estamos ante un ente que protege al recurso natural estratégico. Ahora, poner eso y compararlo en el mundo contemporáneo del negocio, donde el capital, donde la economía son las que mueven estas grandes corporaciones y estos grandes negocios, es complicado intentar imponer reglas desde tu realidad para el mundo. Lo que dice Andrés es cierto, el litio es más importante para los bolivianos que lo que es para el mundo, ¿no? El mundo está a la espera de tener las reservas más grandes, de poder lidiar con ellas, pero no es decisivo para el mundo lidiar con nuestro litio. En cambio, tomar la decisión acertada respecto a cómo hacerlo, realmente es una cuestión de mover piezas de ajedrez que trascienden lo jurídico, definitivamente. Trascienden lo jurídico porque si se necesita una revisión constitucional, la realidad nos los dirá. Los parlamentarios están para eso. Si se necesita una revisión de contratos, la realidad nos tiene que decir eso. Los contratos tienen que ser abiertos, tienen que ser conocidos y la idea de Andrés en esas charlas es ampliar la gama. ¿Okay? Hay dos que no sabemos si el problema es romperlos o seguir, pero sí ampliar la gama de cuántos contratos podemos tener. Está Uyuni, está Coipasa, está Río Grande, está un montón de lugares que tienen las reservas y seguramente muchas empresas serias también interesadas. Entonces, tenemos dos contratos, están en una revisión, pero ¿qué más hay? ¿Cuál es la oferta? Hay una oferta mucho mejor a la que tenemos, entonces son elementos que nos tienen que tomar, que nos tienen que ayudar a tomar la decisión para ver qué cambios jurídicos y legales podemos hacer en este aparato que está conformado por varios elementos, unos de generación a través del negocio y otros de protección a través de la Constitución e incluso otros de litigio a través de arbitrajes internacionales que siempre son una complicación para el país. Andrés, respecto a qué es lo que se hizo con el litio, recuerdo que en el gobierno del expresidente Evo Morales se hablaba de la industrialización del litio a partir de las famosas piscinas de evaporación. Una vez que entra el gobierno de Luis Arce, dicen no, lo de las piscinas no sirve, lo desechamos, lo archivamos y vamos por la extracción directa del litio. La pregunta es si no pueden convivir ambas tecnologías y para no desechar donde ya se invirtieron recursos, o es que realmente no funciona lo de las piscinas de evaporación. Es súper interesante la pregunta. Por ejemplo, en Chile tienen un litio que es muy noble para ser explotado con piscinas y están en el desierto de Atacama, donde no llueve. Entonces tienen una concentración de casi 2.000 ppm con baja concentración de impurezas y ellos sí pueden explotar fácilmente el litio. En Uyuni tenemos alta concentración, por ejemplo, de magnesio y llueve bastante, lo que dificulta un poco
no, un poco, dificulta mucho lo que es la explotación. Entonces, las piscinas en su momento pueden haber sido una opción tecnológica y ahí tal vez lo que se tiene que concebir o entender es una palabra que en inglés se llama impairment, que es cuando un activo ya no puede llegar a producir económicamente o a recuperar su deuda, porque si se llegaron a invertir casi $1 billón y en las condiciones actuales en las que está la empresa se sabe que esa deuda no va a ser pagada, es un ejemplo que tiene que ser auditado y todo eso, eh, ¿qué es lo mejor? ¿Dar de baja esa deuda para dar una clean sleeve o un panorama nuevo, si se quiere, para ILB? ¿O cuál sería el punto a ser tratado? Desde el punto de vista tecnológico, por supuesto que los adelantos que se tienen en EDL, tanto en el intercambio iónico, absorción o membranas, van a ser una solución para el tipo de salmuera que tiene Bolivia, con las restricciones del consumo de agua y también con las restricciones de la energía disponible. Esa tecnología no estaba disponible en el pasado, pero tal vez se tiene que separar un poco qué es lo que se hizo bien en el pasado para tratar de aprovecharlo y cuáles son las correcciones que se tienen que hacer en el futuro y en el presente para poder realmente potenciar la producción de litio en el país. Mucho se ha hablado de la famosa ley de evaporíticos, la ley del litio, para que sea el marco jurídico sobre el que se basen los contratos, algo que actualmente ocurre bajo la ley de la minería, y ahí el pedido desde el Comité Cívico Potosinista era modificar y crear una ley de evaporíticos para mejorar diríamos, las regalías departamentales. ¿Cuáles deberían ser las bases de esta norma que debe ser aprobada para que sea el marco jurídico de los contratos futuros para la explotación del litio? Un par de puntualizaciones ahí, Diego. La primera, el costo de oportunidad. No olvidemos que una ley tiende a no ser muy flexible, ¿no? La ley está para cumplirse y una vez que está redactada, cuando te sales de ese parámetro, puedes generar una irregularidad o una ilegalidad, ¿no? Y normalmente estas industrias, estos sectores son muy dinámicos y se mueven a una velocidad vertiginosa respecto a lo que puede hacer la ley. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que desechar la posibilidad de tener una ley, pero aquí viene la segunda puntualización y es de autocrítica. ¿Hace cuánto tiempo estamos lidiando con el litio? Como para no tener una ley que nos marque o una ruta legal que nos marque lo que queremos hacer con el litio, ¿no? Está ILB, he hablado muchas veces con sus directivos, con ideas meridianamente claras de lo que se tiene que hacer con el mercado, con la industria. Es gente que conoce su trabajo, sin embargo, cuando se habla de ley muchas veces se mezcla con intereses políticos, con otro tipo de objetivos que tienen otros sectores, y ahí tenemos que ponernos de acuerdo los bolivianos. ¿Es una ley lo que necesitamos? ¿Cómo nos adecuamos de la mejor manera? ¿Cómo nos subimos a este tren? ¿Cómo entramos por la puerta que se está convirtiendo en ventana? ¿Es una ley la que nos va a ordenar ahora a estas alturas? Posiblemente, no tengo una idea categórica respecto a su creación. Creo que es bueno que nos ordenemos siempre, que tengamos las cosas claras, que la planificación esté clara, pero ahí están los actores y los gestores del litio, que son muchos, son las comunidades, son los departamentos de Potosí y Oruro, donde está Uyuni, donde está el Salar de Coipasa, son las gobernaciones en un marco autonómico medio raro que todavía no se ha consolidado pese a tantos años de una ley marco de autonomías, están algunos municipios, pero están también ministerios del nivel ejecutivo. Está el Ministerio de Planificación del Desarrollo, está el Ministerio de Hidrocarburos, aparecía en algún momento Minería y Comibol con los evaporíticos. Entonces son varios aspectos que tenemos que ordenar a nivel fáctico y a nivel legal. Entonces la aparición de ingeniería jurídica para engranar todos estos elementos tiene que ser muy bien pensada, porque no podemos perder el norte de que son los tiempos los que van a marcar el futuro de esta industria estratégica en el país. Ahora, cuando hablamos de tiempos, y claro, ya Andrés en su primera intervención ponía un plazo que no es fatal, pero que sí debe llamar la atención, que es 2030. En un contexto, además, Andrés,
en el que el precio internacional de litio, la tonelada de carbonato de litio, ha tenido un pico, pero ha ido disminuyendo sistemáticamente hasta casi entrar en una meseta de los $10,000 por tonelada aproximadamente. ¿Cuáles son las proyecciones que se tienen a nivel mundial respecto al precio justamente de la tonelada de carbonato de litio? Si es que quedará ahí en los 10,000 o se prevé un incremento. Ahí voy a complementar mi respuesta con lo que estaba comentando Rosel. El tema es que nosotros tenemos que competir a nivel internacional para captar recursos, porque si bien hay empresas interesadas en la producción de litio, si nosotros nos tardamos mucho, tenemos una ley ambigua o no tenemos una ley, estas empresas se pueden ir a Argentina, pueden ir a Chile, pueden ir a Brasil a producir litio. No necesariamente tienen que venir a Bolivia. Entonces tenemos que nosotros ofrecer las garantías y condiciones necesarias para captar esa inversión. Ahora, la semana pasada el litio cerró más o menos en $11,500 la tonelada, CIF China. Este año está más o menos en los 10,000 y las diferentes bancos de inversión y casas consultoras que proyectan el precio hasta el 2030, 2035, están hablando de un promedio entre 15 y 20, más o menos. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta el OPEX de EDL normal, alrededor de $5,000 a $6,000 por tonelada, más una regalía, más el costo de la deuda que se tiene que pagar, estamos hablando que el break-even para un proyecto está casi con el precio de ahora. Entonces, las regalías que tienen que percibirse seguramente tienen que ser de forma escalonada a medida que el precio se incrementar tal vez las regalías, pero en el corto plazo, con el precio como lo tenemos ahora, tenemos que tratar de captar la inversión al ser atractivos para la inversión con las condiciones que esto conlleva. Eso es lo que está haciendo Argentina al descentralizar como trabaja de forma federal. Tanto las regalías en Jujuy, Catamarca o Salta son más provinciales que las federales que ellos tienen y la manejan de una forma mucho más ágil en cuanto a las aprobaciones de las licencias y concesiones. Es diferente en Chile y es diferente en Bolivia, pero nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos que competir por esta inversión y tenemos que hacerlo de una forma ágil y sobre todo establecer un nivel de confianza con los posibles inversores. Y la pregunta es, ¿cuál es la función de YLB? ¿Cuál debería ser la función de esta empresa? Ernesto, ¿qué dice la ley de creación de YLB? ¿Cuál es la función de esta empresa y de qué manera se podría modificar para tener otro tipo de visión que atraiga también a la inversión extranjera? Bien, YLB comienza como una buena base para hablar del litio en Bolivia, una empresa especializada en el manejo del litio a nivel técnico y a nivel jurídico también, porque se constituye en la contraparte de los negocios internacionales que puede suscribir Bolivia a partir de este recurso. Me gusta la dinámica que estamos llevando con Andrés, porque él pone sobre la mesa elementos económicos muy importantes como la competencia. La competencia. Si un inversionista extranjero requiere litio y piensa en Bolivia, va a pensar en ganar, va a pensar en tener una buena relación con un socio. Y si Bolivia no ofrece esas condiciones como una empresa especializada y con la capacidad de asumir el reto del litio a nivel mundial, el inversionista extranjero tiene otras opciones y están cerca, están en el triángulo del litio y posiblemente han sido ya mejor armadas a lo largo del tiempo. Entonces, YLB tiene funciones específicas y tiene muchos retos, ¿no? Así como en su momento Comibol fue la contraparte de los contratos mineros internacionales, YLB le toca este desafío de ser una contraparte atractiva y más aún, no te olvides que la Constitución dice que por ahora este tipo de empresas tienen que ser manejadas a partir de una mayoría accionaria de la parte boliviana. Entonces, YLB tiene que aparecer ahí con un 51% o más para manejar un negocio o una inversión internacional de litio. Entonces, el desafío es mayor, porque un inversionista internacional dice, ok, voy a tener un socio estratégico que tiene que tener mayoría accionaria y tiene que tomar decisiones con el dinero que yo estoy invirtiendo. Entonces necesitamos a un YLB poderoso.
Necesitamos a un ILB con la capacidad de tomar decisiones, con la capacidad de generar gobierno corporativo, con la capacidad de cumplir el compliance internacional que ahora está en boga, con la capacidad de generar gobernanza, con los otros actores, con la capacidad de poder negociar elementos que muchas veces, pese al 51%, se le pasan a la contraparte internacional, que se ve un poco fuera del lugar cuando no maneja los cánones legales del país, cuando no tiene el roce con la justicia boliviana, cuando no hay una experiencia previa en relaciones de negocios en el sector. Entonces, ILB tiene que asumir un rol protagónico y tiene que consolidar su posición jurídica a partir de muchos criterios ya cerrados en cuanto a su capacidad de productividad y de toma de decisiones especialmente. En esta toma de decisiones y de acciones, Andrés, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda en desarrollarse un proyecto de extracción directa de litio? Esto pensando en que si se rompen los contratos, se vuelve a foja cero, si se viabilizan los contratos o se modifica alguno de los puntos, arranca la inversión, que ¿cuándo empezaría a dar sus frutos? Pensando en esa fecha que usted decía, 2030. Vamos a suponer que mañana la Asamblea aprueba una ley de evaporíticos, donde tanto las comunidades están de acuerdo, las gobernaciones, las universidades y todos los interesados están de acuerdo. Vamos a suponer al mismo tiempo que los contratos son aprobados la semana que viene. Entonces, una vez que el contrato está aprobado, lo primero que va a hacer la empresa es elaborar su declaración de impacto ambiental o gestionar sus permisos ambientales. Y es ahí donde tiene que ir a un proceso de participación y consulta y realizar todo lo que eso conlleva, que más o menos tarda un año. Puede ser más ágil, 6 meses, pero vamos a ponerle un año. En ese año, que solamente puede empezar una vez que el contrato ha sido aprobado, no se puede hacer una evaluación de impacto ambiental antes, porque no se sabe, primero, qué empresa es la que va a tener esa evaluación, qué tecnología va a usar y quién va a pagar este costo. Entonces, por eso se necesita tener el contrato aprobado para hacer esta evaluación de impacto ambiental. Una vez se tenga el resultado de esta evaluación, recién se pueden empezar a hacer las inversiones para poder empezar a hacer lo que es el proyecto en sí, porque puede ser que la evaluación de impacto ambiental diga, no, ¿sabes qué? Hay mucho impacto, no se hace ningún proyecto, entonces ahí se congela. Toda la inversión en cualquier proyecto minero o hidrocarburífero va a tener un impacto ambiental. Eso es innegable. Lo que se tiene que ver es cuál va a ser la forma de mitigar esos impactos y minimizarlos para poder administrar la explotación y luego, al final de la vida útil del proyecto, volver a las condiciones que estaban previamente establecidas, como lo hacen los contratos de servicio petrolero que tenemos en el país. Entonces, estamos hablando de que si todo sale bien desde hoy día, tenemos por lo menos un año de evaluación de impacto ambiental. Una vez tenemos esto aprobado, la empresa puede empezar a puede hacerlo de forma paralela, la parte de ingeniería básica, de detalle, y cuando tiene esta aprobación recién puede mandar a comprar lo que se llaman los long lead items, que son las inversiones grandes de los equipamientos que tardan en ser construidos, porque no son que están listos para ser comprados, sino son específicos para cada tipo de tecnología y cada tipo de salmuera, que pueden tardar entre 9 a 18 meses en ser construidos. Luego se tienen que traer a Bolivia, estamos hablando de un año, por ejemplo, y la planta tiene que ser construida. Esta planta puede tardar en ser construida entre otra vez 9 y 18 meses, y de forma paralela se tienen que hacer los estudios hidrogeológicos para hacer los pozos que se tienen que hacer de recolección, y de forma paralela también se tiene que hacer el estudio de la reinyección, que es un punto muy importante que no se lo está tocando con la seriedad que debería en este caso. Entonces, si tenemos la ley hoy y los contratos se aprueban mañana, de aquí posiblemente a 3 años, es decir, 36 meses a 48, estaremos viendo la primera producción de litio en función de los tiempos que establezca el estudio de impacto ambiental, la declaración de impacto ambiental, la compra, la parte de ingeniería, los estudios hidrogeológicos y también la reinyección. Eso es, diríamos, casi al filo del momento que ponía y que alertaba Andrés, y además muy por detrás de nuestros vecinos
que hace tiempo ya vienen explotando este recurso natural. Ernesto, se debe trabajar en una ley de vaporíticos, es como algo en lo que todos han coincidido, en una ley del litio, que sea el marco y el paraguas jurídico para los contratos. Contratos que, por ejemplo, tanto los que mencionábamos, los dos con la empresa china como rusa, estaban bajo el paraguas de la ley de minería. ¿Cuánto tardaría, por ejemplo, una vez aprobada la nueva ley, en modificarse estos contratos y adecuarse a el paraguas jurídico de la ley de vaporíticos? Depende de la capacidad de negociación que se tenga a nivel interno. Una asamblea que tiene que trabajar en mayoría, que tiene que trabajar en 2/3, que tiene que tomar decisiones. La primera, de generar una ley que identifique los pilares más amplios para tener administrado el sector del litio en el país. Y al mismo tiempo tomar en cuenta muchos elementos que habló ahora Andrés, por ejemplo, la construcción, la infraestructura, que viene de la mano de la tecnología, ¿no? Y acá en Bolivia hemos tenido muchos problemas en lograr el engranaje de este tipo de infraestructura con la adecuación de la tecnología por la modalidad de contratos que utilizamos, ¿no? La tendencia de los contratos administrativos bolivianos muchas veces no va de la mano con el requerimiento del tipo de construcción que se va a realizar a través del financiamiento internacional, por ejemplo. El financiamiento internacional te exige un tipo de contratación y la contratación administrativa interna actual tiene otra dinámica de manejo de sus contratos. Entonces hay que lograr también engranar esos elementos. ¿Quién construye? ¿Quién absorbe la deuda o los pagos de la parte ambiental? Porque es lógico lo que dice Andrés. Ok, necesitamos previamente un contrato con alguien que nos diga qué tecnología va a utilizar y cuál va a ser el impacto que se va a generar para que se puedan pedir los permisos ambientales requeridos. Pero antes de tener el contrato, posiblemente tendría que haber sido YLB quien asuma por lo menos una parte genérica del tema ambiental. No se está haciendo así porque también estamos hablando de costos muy cuantiosos a ese nivel, a lo que se suma la tecnología, a lo que se suma la infraestructura y a lo que se suma una serie de elementos que generan todo el riesgo que implica negociar con un Estado. Entonces, volviendo a la pregunta y siendo específicos, generar una ley con la coordinación necesaria de los actores y gestores del litio en Bolivia, intentando ser eficientes, y más aún si se va a modificar la constitución política del Estado, yo pienso que está alrededor de un año. Andrés, mucho se ha mencionado que la explotación del litio afectaría a las comunidades aledañas en torno al agua, que demanda mucha agua, y también afectaría al sitio turístico emblemático que tiene Bolivia, que es el Salar de Uyuni. ¿Esto es así? ¿Necesariamente ocurriría esto si se empieza a explotar el litio o no, si se toman algunas previsiones? Es importante tener en cuenta que la sostenibilidad en la producción de litio es fundamental. Si la producción no es sostenible, no es viable, literalmente. Se tiene que apuntar a las tecnologías de extracción directa de litio que menos agua consuman. Por supuesto, si se van a generar solamente piscinas, eso afecta a la capa freática, lo que disminuye la disponibilidad de agua en la cuenca que se tiene. La virtud que tiene la extracción directa de litio es que se saca la salmuera, luego de obtener la salmuera, se extrae el ion litio y la salmuera se vuelve a reinyectar. Entonces se mantiene un nivel freático en la cuenca y el consumo de agua varía en la producción de carbonato de litio en función de la tecnología, desde por ejemplo, 2 metros cúbicos por tonelada hasta 100 o 200 metros cúbicos por tonelada, dependiendo de la tecnología. Es por eso que es importante tener en cuenta este dato. Entonces, sin lugar a duda, las actividades mineras tienen un impacto que se tiene que estudiar, evaluar y mitigar en caso corresponda para viabilizar los proyectos, pero sobre todo en el respeto y en armonía con las comunidades.
Y si me puedes repetir la segunda parte de la pregunta, por favor. Si afecta al turismo del sector que vive de eso. Por ejemplo, una planta de extracción directa de litio es mucho más pequeña que un cuarto de una piscina de evaporación. Entonces, desde el punto de vista estético, no se vería afectado el turismo. Hay que recordar que la explotación y mayor concentración que se tiene en este momento del litio es en el sur de Salar de Uyuni, donde está Yipi, y se puede concentrar directamente ahí la producción sin afectar lo que se tiene en este punto, que es el turismo, que es uno de los puntos más importantes, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Y si en este momento no existe un impacto, no tendría por qué incrementarse o modificarse esto en el corto o mediano plazo. Lo mismo pasa en el sur de Coipasa, donde Coipasa, su concentración de litio está en el sur, no en la parte norte, y es ahí donde tendría que concentrarse la explotación. Ernesto, se criticó mucho y se observó el tema de la falta de la consulta previa con las comunidades que viven alrededor. ¿Por qué es importante tener esta consulta previa? ¿Dónde está estipulado que debe existir este mecanismo con las comunidades que están alrededor de donde se van a emplazar estos proyectos? Es un mecanismo constitucional. Es parte de este sistema de protección de la soberanía y de protección precisamente de las comunidades actoras, ¿no? Entonces, pienso que es responsable tomar en cuenta estos elementos, porque estamos hablando de que pueden afectarse las vidas por mucho tiempo de comunidades cercanas. Se ha visto este impacto en el Mutún, se ha visto este impacto en tierras mineras de extracción de plata, de extracción de oro, y no es simplemente una referencia teórica del impacto que puede ocasionar. Entonces, el respeto a comunidades que están en las cercanías, la garantía de generar fuentes de trabajo sostenibles, de mantener un medio ambiente en el marco también de la sostenibilidad, es importante. Ahora, ¿cómo hacerlo? Posiblemente se puede mantener la seriedad, se puede mantener esta lógica de la consulta, se puede mantener la participación de las comunidades, tal vez con otros mecanismos, a partir de una idea integral del gobierno y de nuestros gobernantes, siempre con la meta de generar sostenibilidad, generar progreso y generar desarrollo para todos los bolivianos a través de esta industria. Todos estos elementos pueden entrar y denominarse una vez más seguridad jurídica, tanto interna como internacional. A propósito del ámbito internacional, Andrés, ¿cómo funcionan, por ejemplo, en nuestros países vecinos el negocio del litio? ¿Existe una empresa como ILB en Chile y en Argentina, que es la empresa del Estado y que regula y está en las diferentes cadenas de la producción y explotación del litio? Son diferentes. Por ejemplo, en el caso de Argentina, son a través de los gobiernos provinciales, pero son concesiones. Entonces, cada concesión tiene es como cualquier mineral, no es un mineral específico ni estratégico. Entonces, es mucho más fácil y es mucho más ágil. Lo que sí se lleva son las gestiones medioambientales son muy estrictas, como tienen que ser, a través de diferentes aprobaciones, primero comunitarias, luego provinciales y de ahí luego federales, para pasar de lo que es una exploración básica, exploración avanzada, hasta una parte de ya explotación comercial y la parte de declive y remediación de los impactos ambientales. En el caso de Chile es diferente porque también el litio es un material estratégico como para Bolivia, pero es diferente. Ellos tienen dos empresas, ENAM y Codelco, que están ahora encargadas de lo que sería la gestión y administración de esto, pero también tienen productores que ya están actualmente explotando desde hace muchos años, y que la renovación de esos contratos o de alguno de ellos ya está vinculado a la nueva legislación, donde Codelco, que vendría a ser algo similar a lo que es nuestro IPFB, dadas las diferencias, es una empresa grande de carácter internacional, líder en la producción de cobre, que dada la envergadura que tiene, ellos pueden y están gestionando el negocio del litio como parte de ellos, y tienen ENAMI también, que viene a ser como el hermano menor, pero que también tiene la potestad de la gestión de proyectos de litio. Tienen otro tipo de
de manejo en cuanto a los salares, pero el tema estratégico para Chile, al igual que Bolivia, el litio tiene cosas específicas y muy técnicas que tienen que ser evaluadas caso por caso. Finalmente, Ernesto, ¿qué le recomendaría al gobierno de Rodrigo Paz en el tema del litio, en el tema normativo, para viabilizar las inversiones extranjeras en esta materia? Una recomendación sana para el gobierno que está dando muestras de una intención de cambio, de ser productivos en cuanto a la economía, sería analizar este sector y un análisis exhaustivo que deje de lado ciertas pasiones, ¿no? Estamos hablando de que el boliviano es apasionado por excelencia e intenta generar urgencias porque estamos, y a lo largo de esta conversación hemos visto que hay una importancia integral del buen manejo del litio en el país. Pero la dinámica es compleja. La dinámica es compleja porque hay muchos actores y gestores del litio en el país. Muchos que pueden ser relativamente bien manejados y otros que tienen mayor complejidad. Las comunidades son importantes, están alejadas, tienen muchos representantes, tienen mucha rotación. Los que representaban y tomaban decisiones ayer no son los mismos representantes que toman decisiones ahora. Tenemos algunos elementos que tenemos que realizar, tenemos que medir, tenemos que evaluar muy bien en cuanto a la legislación autonómica también. Hay leyes departamentales que hablen del litio, hay leyes municipales, hay leyes comunitarias que coordinen un poco la lógica que tiene el nivel central, o es el nivel central el que va a asumir toda la responsabilidad de la coordinación a partir de lo que genere en los contratos. A esto se suma una presión positiva o negativa internacional, gente interesada en el litio que sí está hablando de tiempos, que sí quieren 6 meses, que sí quieren 1 año. Entonces, ¿cuál es la presión más dura que se tiene que analizar? La interna de una comunidad que te exige ciertas garantías y seguridades, la externa que te dice, oye, si no me complaces con esta seguridad jurídica, con estos elementos en estos tiempos, me voy al país de al lado e invierto, y mi financiador internacional, ok, hay una empresa X, una empresa Y que tienen la tecnología y la disposición, pero también hay una contraparte nacional que muchas veces se maneja con el financiamiento internacional. El BID, la CAF, el Banco Mundial, los nuevos socios estratégicos que quieren ser parte del cambio en Bolivia van a participar y ellos tienen sus reglas del juego. Hay contratos con modalidades muy importantes que ya están definidas, el financiamiento tiene seguridad, hay seguros riesgo país, hay muchos ratings que hacen que el país se vea bien o mal en la medida de las decisiones que tome. Entonces la recomendación es ver el asunto litio por los dos polos, el nacional, cubrir la parte nacional, la seguridad jurídica con una ley de evaporíticos, ver qué función tienen los actores, dónde aparecen y cuál es realmente su poder de toma de decisiones. Y por el otro lado, ¿quién es nuestra contraparte? ¿Quién es el socio estratégico? ¿Quién es el financiador? ¿Quién es el país aliado, amigo que quiere trabajar con nosotros y qué nos está pidiendo? Entonces, si nosotros podemos empatar esos elementos y coordinar a nivel integral con las instituciones a cargo en el país, posiblemente seamos eficientes en los tiempos y ahí vamos a confiar en una asamblea legislativa que tiene un reto muy importante. Aprobar cosas relativamente en tiempo récord, pensar en el país, pensar en la colectividad, pensar en el desarrollo sostenible de un país que necesita de estas decisiones. Muchas veces los inicios son interesantes, pero a medida que se van generando las decisiones, uno ve que aparecen otros intereses, ya no tan colectivos, más sectoriales, más personales, y pienso que ese es un mal que nosotros tenemos que evitar en esta coyuntura. Andrés, las recomendaciones que le haría desde su área de expertise al nuevo gobierno. Yo creo que primero se tiene que tratar de prevalecer la gestión técnica que tiene YLB, que tiene buenos técnicos que han probado ser bastante eficientes. Tratar de aprovechar el camino avanzado en cuanto desde el punto de vista técnico y la autorización y aprobación de las tecnologías que ya han probado la salmuera de Bolivia. Eso sería el punto número 1. El punto número 2, en línea con lo que estamos comentando, es tratar de despolitizar el tema a lo máximo que se pueda.
Entender que el litio es parte de la solución. El litio no es la solución, solamente una parte de la solución, así como lo va a hacer el agro, así como lo va a hacer el butún, así como lo va a hacer la minería o los hidrocarburos. Entonces no tenemos una bala de plata, pero tenemos mucha munición que tenemos que saber utilizarla en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces serían esos los dos puntos más críticos que se tienen que utilizar, tratar de potenciar a ILB, ver cómo se puede hacer para gestionar la deuda que empezar a pagar el año que viene y que no va a tener recursos para pagarla. Entonces hay que ver cuál va a ser el manejo que se tiene que hacer y definir cuál va a ser el carácter de ILB a futuro con la nueva ley, si va a ser un socio que va a aportar capital para el desarrollo de los productos o si solamente va a aportar gestión para los proyectos en cuanto a fiscalización, como lo hace IPFB con los contratos de operación, o cuál va a ser el rol específico que vamos a tener. Un punto que quería comentar antes de irnos o de terminar la entrevista es que solamente una batería de litio tiene 3% de litio y el otro 95 o 97% son de otros metales los cuales nosotros no producimos ni procesamos. Entonces tenemos que tener en cuenta cuál es la realidad y dónde encaja Bolivia en sus fortalezas para tratar de potenciar al máximo que se pueda. Buen dato ese que nos daba Andrés, ¿no? Que no se pueden fabricar baterías de litio en nuestro país solamente con lo que tenemos. Tendríamos que importar el 97% de los elementos. Andrés, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer conversar con usted. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Diego. Gracias a Ernesto Rosell, también abogado especializado en negociación y arbitraje internacional. Gracias, Ernesto. Muchas gracias, Diego. He disfrutado mucho de esta conversación. Uno aprende todos los días. Quiero agradecerle a Andrés por la claridad y a ti por la dinámica que has permitido en esta entrevista. A ustedes las gracias por su experiencia.